¿Vamos? Sí. Vale, conectaste el auricular. No. ¿Sabes? El tema está muy duro de abajo. Gracias. Buenas noches, familias del futsal, familias asturianas. Por la fecha número 30 del torneo regular, nos encontramos acá en casa disputando el clásico ante Platense. El partido acaba de arrancar. Harán unos 20 segundos aproximadamente este encuentro ha iniciado. Vamos a ir contándoles luego de este tiro de esquina asturiano quiénes van a ser las convocadas y las jugadoras en cancha el día de hoy. Por parte del conjunto de Vicente López, en el arco y con la número 1, Jessica Delía, con la 4 y la cinta de capitana, Bolío Belubianchi, con la 9, Melody Geller. A la por izquierda, Natalia Negro con la número 7, de punta como ya estamos acostumbradas, y con la número 20, la de los goles importantes, está Vicky Rodríguez. Por parte del conjunto Calamar, en el arco está Agustina Oyarzún. Ahora cuando les vayamos viendo el número en la camiseta vamos a ir cantándoles. Con la número 4 está Mayra Cabrera. El partido va 0-0, acaba de iniciar. Con la número 15 está Williams. Con la número 6, si no me equivoco, y quien busca la pelota está Krimker. Y de cierre, mientras canta la distancia reglamentaria, si no me equivoco, está con la número 10, Martín. Vamos a ir ahora chequeando y confirmando estos números. No quiero decir las cosas mal. La número 9, Krimker. Y la cierre, si estamos en sintonía, es Martín. Sale ahora Asturiano con la pelota manejada por Melody Geller. El pase pinchadito para que corra Vicky. Buena era el repliegue de Williams. Hay un saque lateral por parte del equipo dirigido por Poli Siquio.
Ya se han jugado las categorías inferiores. Vamos a ir después repasando resultados desde la categoría sexta hasta la tercera que ha jugado recién. Cantaban una mano ahora. Se quejaba Krimker que queda sentida de un pelotazo en la cara. Y mientras se trata de reincorporar, vamos a ir contándoles que por la fecha número 30, a hinchada llena y con los banners que pueden ir viendo desde sus casas mientras se preparan algo para tomar, algo para comer, están nuestros patrocinadores, aquellos sponsors que hacen que el crecimiento de nuestra camiseta sea cada día más grande. Vemos a Trome, vemos a LNS Sport, BioArc, Unitienda y Salud Global. Vemos también la bandera que creo que nos representa un poco a lo que es asturiano, la vida por estos colores. Y ahora ya Melody Geller que tomó distancia de la pelota, tomó carrera. Está también Pelubianchi con el arco entre ceja y ceja, se prepara la 9. Con el puntinazo cerca pasa el arco defendido por Oyarzún. La primera advertencia del equipo local. Buen puntinazo la número 9 que está afilando esa zurda. Para los nuevos usuarios, esta es la transmisión desde la pantalla de Asturiano Futsal TV, el partido por la fecha número 30 entre Asturiano Platense. Acá en casa, Libertador 1081, por si quieren venir a probarse algún deporte. El partido va 0-0 parcialmente cuando hay un saque de esquina del equipo visitante. Saque lateral, perdón, se prepara Martín. Cerca Williams con la que se asocia. De pase va para Krimper que pierde la pelota antes. Nati Negro que se va, le pega. Ataja Oyarzún. Canta todo el banco y todas las compañeras, todas las jugadoras, que es una tarjeta amarilla por la jugada que corta, se iba sola Nati Negro. Gran anticipo de Nati. Se lleva la amarilla a Krimker. Y ahora ponemos con qué nos sorprende el equipo local que ya dialoga con Polisiquio, dialoga Geller con Rodríguez, con Belu. Se quejaban de que era la falta mucho más cerca del arco rival. Ya se prepara Belu Bianchi. Belu y la pelota le pega. Por arriba se va ese balón, la segunda llegada clara de Asturiano, ambas de pelota parada. Oyarzún ahora con la caprichosa en sus manos. Va a apostar con Krimper y la balanza. Buena era la situación defensiva de Asturiano que recupera con Vicky Rodríguez. Rodríguez el balón para Geller que le pega, la saca con lo justo. Ariana Krimper para desviar ese balón al saque de esquina. Gran defensa de ese mano a mano de Nati Negro. Y ahora el pase una vez más para Melody Geller. Geller dio la pelota. El pase queda para Belu Bianchi, el puntinazo. Cantaba otro córner el juez. El partido va 0-0 parcialmente. Vamos a ir cantándoles el tiempo cuando nuestro equipo de prensa nos vaya diciendo cuánto va. Estamos en esa situación que no nos favorece en ese sentido. Ya vemos que se mueve Chahue, que se mueve Florencia Campos y la China por parte de Platense. Se prepara con la número 5 y la cinta de capitana Quintas con la 17. Se prepara Majé con la 2 Sils. Saque lateral perteneciente al Calamar. El salteo encuentra con Williams, anticipa bien. Melody Geller que se lleva la pelota sola con esa zurda que le pega. Le queda el rebote. Oyarzún favorece a Asturiano que sigue manteniendo la posesión de pelota para ahora ya tocar con Melody Geller. Geller y el balón, el pase va para Rodríguez. Rodríguez con la caprichosa entre sus pies juega con Belu una vez más que toca ya para Melo. Melo y él le hace con pivot para que le pegue. Cerca se va la pelota. Sale Williams, ingresa Majé, como les habíamos anticipado anteriormente. Majé y la pelota. Juega la paralela para Cabrera. Mayra la juega con pasado en River Plate. Quería jugar una vez más la paralela. Dejaban
que se vaya la caprichosa. Gana el Calamar, un saque de esquina. Anticipa ahora Vicky, que se la deja a Nati. Buen repliegue del Calamar, que ya tiene el balón entre sus pies. Juega ahora encontrar los espacios, lo encuentra bien. El salteo con Magea, que es marcada por Melody Geller. Favorece esa defensa, va fuerte Nati Negro. Y el juez dictaminaba que era cuerpo nomás. Y ahora el conjunto dirigido por Polisique una vez más, con la caprichosa entre sus pies. Melo, marcada por Magea una vez más. La muestra la zurda con el acercamiento, movimientos vemos de Vicky. Melo, que tiene la pelota, juega de paso de seguridad para Belu. Se le escapaba la pelota, sigue con el balón entre sus pies para que no ocurra más peligro. Saca la pelota al saque lateral. Toca el Calamar, las dirigidas por la dupla Taborda Gesualdi. Van entre dos a trabar, sigue la pelota en posesión del equipo visitante. Magé y la caprichosa iba al piso, bien Melody Geller. Sale Vicky, entra Echagüe. A hinchada llena sale Krimker, ingresa Maya Sils. El partido va parcialmente 0-0. Un encuentro sumamente disputado y picante, con muchos condimentos de por medio, que ya vamos a ir contándoles a medida que pasen los minutos. Vamos a ir también diciéndoles, como solemos hacer, cómo han quedado la tabla de posiciones, en qué circunstancias se encuentra cada equipo. Lo único que les voy a anticipar es que Platense hoy necesita ganar para clasificar a los playoffs. El partido va 0-0 por ahora. El tiempo ahora nos lo van a decir por parte del equipo de prensa. Cuando nos lo cuenten, si los vamos a informar a ustedes, de eso no se preocupen. Y el balón, Sils, que juega allá el giro. Entró la China, entró Florencia Campos, anticipaba a Geller, dejaba correr la número 2 y va a haber un saque de arco en manos de Oyarzún. Roba bien Melody Geller, que se le caía encima. Quintas queda en posesión de pelota Platense ya. Juega rápido para Magé el balón. Quintas, que se tropieza con la pelota, gana Melody Geller. Se caía al piso y ahora sí cobraban la falta. El juez de la otra línea, que ahora vamos a ir diciéndoles el nombre. Florencia Campos ya para hacer este saque desde la falta. Geller y el balón. Platense, que ya comienza a presionar un poco menos en cuanto a intensidad. Asturiano, que está bien defensivamente. Los minutos fueron sumamente positivos en cuanto a robos y anticipos. Y ahora Geller y la pelota, el pase va para Florencia Campos, que le pega, le rebota. La tenía Quintas, que ya juega a apostar para que corra Sils. Gana bien esa pelota ante la China, le quiere pegar. Bueno, era el repliegue, intensa era la marca de Florencia Campos, que se lleva los aplausos de la hinchada local. Marcan ahora una jugada preparada desde el cuerpo técnico. Quintas con la cortina, anticipa bien Florencia Campos para que sea un 2 contra 1. Buena era la defensa, roba una vez más Magé para que se venga Platense. Ahora el Calamar en manos de la número 17, la bajada Florencia Campos. Clara era la falta. Van a reclamar que es una tarjeta amarilla. Campos se salva del cartón, ingresó con la número 8, Lola Paulet. Salió Melody Geller. Y ahora va a haber un minuto cantado por la dupla Taborda Gesualdi.
13 minutos 31 segundos quedan de esta primera etapa cuando ya ha finalizado el minuto pedido por la dupla Gesualdo Taborda. 0-0 va el resultado parcial. Quinta ya con el balón y la jugada preparada. Jessica Delía, que termina de ultimar detalles con Florencia Campos y la barrera. Las últimas indicaciones de Chahue, lo que va a ser entendido como una mano y un penal. Resta el pitido de que dé inicio a esta falta. Quintas el balón, el pase va para Krimker, que le pega la taja. Jessica Delía, gran atajada de la número 1 de Asturiano. Sale Krimker, vuelve a ingresar Majé. Buena jugada preparada del Calamar. Gran respuesta de la número 1 de Asturiano. Y ahora una vez más Platense que va a intentar. Recupera Asturiano y ahora se viene Lola Paulet. La comen entre dos, juega el pase de seguridad para la China. La China ahí, la cucharita para que la peine Florencia Campos. Buena era la salida de presión de Platense para el choque. Con mucho ritmo, con mucha pasión y con mucho ímpetu. Los jueces dicen que es todo pelota. Desde acá vemos un partido más que picante. La jugada no prospera y va a ser una nueva posesión del equipo que hoy está en casa. Lola, y el pase para Campos y la caprichosa para la China. Empieza a subir la línea de presión. Platense roba la número 17 con el puntinazo. Quería enlazar con Maya Cis, no se llegaron a entender. Y hoy una nueva posesión de pelota del equipo dirigido por Policiquio. Loli, y la pelota Platense que empieza a presionar bajo la paralela que quería, roba bien la número 2 de Platense. La falta ahora que cobran, sale la China, se prepara Juli Gómez, que va a empezar a sumar minutos en lo que es este partido. Se prepara con pechera en mano Geller, se prepara también Vicky Rodríguez. Por parte del equipo visitante vemos que se prepara Mayra Cabrera también con el número 4. Vuelve a ingresar Williams. Se mueven varias jugadoras del Calamar. Cuando ahora roba Lure Chahue, le corre Lola Paulet, que recibe la pelota de espaldas, quiere girar. Parecía que ganaba ese saque lateral. El juez entiende otra cosa. Ya se preparan ambos equipos para marcarlo y para empezar a elaborar. Quintas que aparece como pivota, dar un nuevo pase de seguridad. Nuevo enlace con la número 5 que vuelve a jugar para atrás, casi que de memoria. Oyarzún quería jugar con Majé. El pase no era del todo preciso. Y ahora Asturiano que va a tratar de elaborar, va a tratar de encontrar los espacios como lo viene haciendo. Quinta su nuevo pase de seguridad, es el juego que va a intentar plasmar el Calamar. Ahí va a la disputa Geller. El rebote le favorece al visitante. Vuelve a ingresar Martín. Salió Massa. El primer tiro de esquina, si no me equivoco, del conjunto visitante va a ser ahora desde el lado derecho. Va a ser Martín, que ya se la pasa a Williams. Y va a terminar siendo la encargada de este saque de esquina. Las indicaciones de Oyarzún, le queda la pelota ahí. Algo sucia. Sigue manteniendo la posesión de pelota el Calamar. Al medio, si no. Y así como está viendo una hinchada llena por parte de la transmisión también, y más allá de que después voy a aprovechar y empezar a contarles quiénes son nuestros patrocinadores, quería avisarles a todos que vamos a estar sorteando en el entretiempo unos botines nuevos Nike, así que
En unos minutos vamos a estar diciéndoles si quieren comprar, mediante qué números van a poder hacerlo, mediante qué circunstancia van a poder pagar esa rifa, todo sea beneficio para que Anita pueda operarse la rotura de ligamentos. Así que después vamos a ir contándoles un poco más, pero me gustaría y me parece que está bien anticipar esto cuando ahora se viene Asturiano y el pase en profundidad para que reciba Juli. Le quedaba a Rodríguez un poco larga, Martín la rechazaba. Una jugada preparada ahora que marcan desde el cuerpo técnico del equipo local. Que le haría el balón, pasa Juli, pasa Campos, el pase va para Flor. Pasado queda ese pase. Oyarzún ya con la caprichosa entre sus manos para ver en dónde va a descargar. Lo hace con Martín, Martín y la pelota. Sube la línea de presión. Asturiano sale con gran dignidad del Calamar. La número 10 que ya recibe cerca del córner, marcada por Juli Gómez, la cambia de lado para que reciba Cabrera. Cabrera quería meterla adentro. La sacaba Beller. Con la picardía también de que quede en la mano. Y va a haber un nuevo tiro libre por parte de Asturiano. Para que está reenganchada, mira. Saque largo ahora de Oyarzún. Se queda en un tiempo y con gran seguridad Jessica Delía. Delía. El pase para Gómez. Gómez. Y el juego para Miller. La zurda que vuelve a jugar con la 11. El gran caño que tiraba. Ahora la jugada que marca Gómez, marcan un mal hecho. Keller se lleva la tarjeta amarilla. Polisiquio dialoga con el juez. No se termina de entender qué fue lo sucedido. El partido va 0-0, parcialmente. Gómez, la pelota, el pase va para Florencia Campos, que ya juega el enlace con Pivot, con Vicky Rodríguez, que quiere girar, juega el pase de seguridad para Gómez, que ya abre la cancha con Florencia Campos una vez más. Campos que encuentra el pase filtrado, le quedaba. Excelente a Vicky Rodríguez, que la felicita a su compañera. Con lo justo llegaba Mayra Cabrera, dejando la vida en cada pelota para que haya un saque de esquina por parte del equipo de Vicente López. Y pase para la capitana. Melo y la pelota. Le queda a Melody Geller. Que volea, la quería embocar en los 3 palos. Se prepara Massa con pechera en mano. La jugada que marca Oyarzún. Se empiezan a parar de 4. Martín y el balón. El pase que va para Williams. Williams y la cucharita. No queda nada. Se sucia el balón. Cortesía de Asturiano para que Oyarzún se quede con la caprichosa entre sus manos una vez más. Presiona ahora Asturiano. Krinker, que juega de primera con Cabrera. Anticipa esa pelota. Melody Geller que le pega. Cerca pasa por el arco defendido por Oyarzún. Otra llegada más de las locales. Sale Martín, ingresa Massa, que ya recibe el esférico. Sí.
Martín y la pelota, el pase va para Williams, salía con gran habilidad y quería jugar la paralela con Cabrera. No se llevan a entender entre jugadoras y va a haber una nueva posesión de pelota para el equipo dirigido por Polisiquio. Milo. Y la pelota entre sus pies, desplegando magia, desplegando rivales, como ya hemos visto. Quería enlazar de primera con Vicky. Se prepara Lula Porto por parte del Astur. Belu, que busca el giro, encuentra a Nati, que juega una vez más para la número 9. Melo y el pase que iba para Belu. Esa jugada no prospera. Y en el 0-0 parcial de este partido, en el cual me parece que ambos equipos ya han dejado de estudiarse. Arrancó lo lindo, arrancó todo. Ambos equipos dejando todo. Clara demostración de Rodríguez, que ganaba el saque de esquina, lo festejaba con toda. Jugadora clave para el desempeño de este equipo. Y ahora vemos que quiere anticipar Vicky, el pase va para Belu, Belu y el amague. Quería jugar para Melo una vez más. Cabrera ya leía esa jugada, el pedido de distancia reglamentario de los 5 metros. Va para Williams, se acerca Belu, Belu y el pase para Nati, Nati le pegaba por arriba. Vuelve a pararse el calamar de 3. Krim quería el amague, no se lo comía Nati Negro, que encima ganaba este saque lateral. Pide ya la distancia reglamentaria para comenzar a jugar una vez más y despejar su juego en busca de espacios, en busca de llegar de manera eficaz. Se caía Vicky, Oyarzún y la pelota, el paso va lejos para que corra Krimper, cortesía de Platense hacia Asturiano. Y una vez más ahora las locales que van a intentar elaborar. Se prepara Maya Sils con pechera en mano. También Quintas, que dialoga con la número 2. Vemos también al preparador físico, si no me equivoco, del Calamar, que dialoga con Martín. Belu y el pase que iba para corte. Empieza a presionar ahora Asturiano. Bueno, era el giro, Trinker. Nati que habla con el juez, que le dice que no es falta. Lo cierto es que la jugadora de Platense puso bien el cuerpo, encontró el contacto, se tiró. Otra falta más que le suman a las locales. Ingresó Lula, salió Vicky Rodríguez. Quintas con la caprichosa que trata de girarlo, hace con gran eficacia. Segundo palo, lo saca Jessica Lía, la vuelve a sacar Melody Geller. Se lleva los aplausos la capitana de Platense. Williams, sí, el pase de seguridad para Massa. Ajé, y el balón quería encontrar el salteo, lo festejaba Nati Negro. Sale Geller, ingresa a Lola. Salió Williams, ingresó Maje, si no me equivoco, ahora vamos a corroborarlo. Loli, el pase para Belu. Belu y el punterazo, quería encontrar el desvío de cabeza de Lula Porto. Otra advertencia más de las locales. Y mientras buscan la pelota, vamos a ir contándoles quiénes son nuestros patrocinadores. Nos pueden ver en los banners que están colgados acá en la cancha, en el Polideportivo, Avenida del Libertador 1081, para los que estén interesados. Vamos a ir
contándoles ahora cuando pase este tiro de esquina. Recupera bien Belu Bianchi para que salga de contra. Prefería no tener problemas. Como les venía diciendo, para comenzar con el primer sponsor tenemos a Tromen, @Tromen Argentina. Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos, ya que tienen parrillas, hornos y gourmet, además de calefacción, obviamente. Lo pueden contactar mediante sus redes sociales, @Tromen Argentina, o su sitio web, www.tromen.com. Por el otro lado tenemos a LNS Sport, www.lns-sport.com, indumentaria deportiva. Visten la camiseta más hermosa de todos, visten la pasión más grande de todas. Así que también los pueden seguir por su Instagram, @lns.sport. Otro patrocinador que tenemos es BioArc, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión transformar el mundo a través del diseño y mediante la vida sustentable y la naturaleza, www.bioarc.net y @bioarc. Por el otro lado tenemos a Unitienda. Cuando se cae Lula Porto queda realmente sentida, cayó muy mal. Marketing digital y web hosting. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado. Es tu socio estratégico, así que si los querés contactar, hacelo mediante su página web www.unitienda.com.ar, @unitienda.ar. El último banner que podemos presenciar es el de Salud Global, una red de farmacias donde vas a poder encontrar desde suplementos, vendas, antibióticos, maquillaje, nutrición y demás. Seis sucursales, una en Palermo, Colegiales, El Botánico, Belgrano y Martínez. www.saludglobal.com, @saludglobal.arg. Y ahora sí, ya realmente con el último, cuando se viene Asturiano con Lola Paulette y el mano a mano. Lo ganaba bien Majé, lo festejaba Williams desde el banco. Es el Astur Gym, máquinas de última generación y tecnología, @AsturGym, Astur.gym, mejor dicho. En sus redes sociales, no hace falta ser socios para ir a este gran gimnasio ubicado en nuestro amado club, Avenida del Libertador 1081. La China, que se encuentra con la caprichosa, el pase paralela para enlazar con pivot. Quería girar Lula. Buena defensa de Platense en este partido sumamente igualado. 0-0 va el parcial para nuevos usuarios. El punterazo. Y ahora el juez que dialoga con Quintas y con Majé. Les indica que no se adelanten, que el balón sigue en 2 segundos. Belu, el pase. Seguía la pelota. La sacaba bien de cabeza. Nati se libraba bien. La China ganaba este saque lateral. A número 15 del Astur. Le chiflan al juez desde la hinchada. Campos. El pase para Nati. Nati con el esférico entre sus pies. Empieza a rotar, juega para la China. La China que encuentra a Campos. Quería cabecear. Sigue esa pelota ahí. La aguanta en busca de una falta o que el balón se vaya y que favorezca el rebote asturiano. Así lo hace, logrando girar el segundo palo. Queda la pelota ahí. La termina sacando como puede Massa. Sigue la pelota en posesión del Astur. Nati, el pase para Flor. Flor con el balón entre sus pies, amaga para jugar una vez más con Lula Porto. Sigue manteniendo la posesión de pelota asturiano. La China que la termina sacando. Krinker que presionaba. Sale Lula, ingresa Chahue. Se lleva una palmadita de Polisiquio en la espalda. La número 2.
Ingresó Martín. 0-0 va el parcial de este partido. El primer tiempo de este clásico por la fecha 30, la última de este torneo regular. El miércoles vamos a enfrentar a Unión y Fortaleza por Copa Argentina. Luego disputaremos los playoffs. Y un dato de color que les tiro es que Asturiano ha permanecido entre los 6 mejores durante todo el año. Gran campaña está haciendo Polisiquio, Gleria y sus jugadoras, representando de la mejor manera a toda esta identidad. Salió Nati. Volvió Melody Geller, como ya he mencionado anteriormente. La China y la cucharita, queda la pelota ahí, con la tranquilidad de que la tiene Melody Geller para enlazar con Echagüe. Echagüe que va a buscar girar, sube. La China que le quería pegar, mordida, le quedó esa pelota. Se lamenta la número 15, que ya va a tener muchas más oportunidades para pegarle. Salió Maya Sils, ingresó una vez más Williams. Klimker, que encuentra efectivamente este pase. Williams, marcada por Geller, juega la paralela con Mayra Cabrera. La ex pivot de River Plate gana este saque de esquina. Le piden ya la distancia a Melody Geller, que ya se ocupa de defender este córner. Williams, el pase para Martín. Martín, y una vez más, que se asocia con la número 15. Le queda ahora a Melody Geller, que va a buscar el contragolpe con Echagüe, que la cambia para Flor. No se llegaron a entender, no la pudieron controlar a la pelota. Y ahora el despeje de Geller para sacar a Asturiano de peligro cuando se venía el calamar. El mal sacado y la risa con un poco de bronca que esconde Williams. La gorda que le decía estaba bien. Y ahora, una vez más, Asturiano con la paciencia que va a necesitar este partido. Va a encontrar a la pivot. El pase le queda ahí. La rechazaba Oyarzún. El rebote favorecía, se lleva una jugada peligrosa. Echagüe en la cabeza, iba al piso. Bien la China, lo festeja la hinchada local. Esperemos que esté bien, que no se maree ni nada. Vemos que se toca un poco la cabeza la número 18. Desde acá se vio el contacto. La jugada para que le pegue, no pudo con la eficacia que ella pretendía. Lo festejaba el banco de Asturiano. Platense que empieza a defender en 3/4. Echagüe, que está en continuo movimiento en una disputa cuerpo a cuerpo. Y ahora Platense gana la pelota con Klimker. Klimker y el balón se le va larga, juega el pase de seguridad. Una vez más para Martín. Martín y la pelota, el pase va para Cabrera. Cabrera quería encontrar la paralela. Se encontraba antes de que el pase vaya a su destinatario con Florencia Campos. Y ahora, ya con las aguas un poco más calmadas por el diálogo del juez, va a seguir este encuentro. El pase con Cabrera, Cabrera y Williams y la cucharita. Me parece que hizo una de más. Ha finalizado este primer tiempo. Estén a la espera del segundo en un partido picantísimo. Esta primera etapa ha finalizado en un 0-0. Nos vemos ahora en unos minutos.
A ver, aguantame que venga brisa porque yo Bueno, quiero... vángame 5. Anteriormente vamos a dar ahora el resultado de la rifa de los botines Nike que estamos sorteando a beneficio. Así que ahora van a estar mis amigas Anita, Brisa, Sofi y More diciéndoles quiénes son, o quién es, mejor dicho, el ganador de este gran premio. Ani, agarra el micrófono, mi amor. Ahí estamos. Bueno, ahora ya en breve les decimos, estamos anotando los últimos numeritos para hacer el sorteo. Dale, Brisa. Bri, hágalo después. ¿Vos vas de este lado o de este? Dale, avísame. Yo te espero, no te preocupes. Ay, ¿cómo me está pasando? Sí. Ahí está. De revisar también. ¿Grabamos o...? Decime el número. Dale, Ani. Ahora sí, el premio de los botines Nike que les habíamos dicho antes, después de tener algunos inconvenientes, se lo lleva el número 104. Si estás viendo esta transmisión, cuando se viene Nati Negro le pega un tirazo, se va cerquita del arco. Magalí con el número 104 ha ganado los botines Nike. Así que si estás prendida a esta transmisión o si estás en la hinchada, vamos a notificarte, eso no te preocupes. Asturiano ahora que gana este saque lateral después de una gran llegada de Natalia Negro. Se posiciona de 4 el equipo dirigido por Polisiquio. Rodríguez, el pase para Geller, la número 9 que juega una vez más para la pivot. La paralela ahora para que corra Gómez. Se encontraba con Maya Sils. El rebote favorecía al Calamar. Empieza a elaborar Platense. Bueno, era el despeje, salvando las papas, como se dice acá en la jerga callejera. Nati Negro desviaba ese balón. Dialoga con Vicky Rodríguez. Sils y el pedido de distancia ahora. El pase para Massa que se la vuelve para que jueguen al opuesto. Cabrera, la experimentada pivot que la mantiene de espalda en busca de girar, encuentra el pase con Massa. Firme estaba ahí Negro, que se lleva las felicitaciones del banco. Sigue Vicky a su marca. El puntinazo para probar. Y ahora una vez más Jessica Delía para poner el pase a Melo. Melo que con tranquilidad juega la alineación con Nati Negro, la número 7 que va a proponer entrar pisada al centro de la 40/20. Juega el pase de seguridad con Melody Geller que quería jugar una vez más con la número 7. Queda mal paradora. Asturiano juega Maya Sils para encontrar a Massa. No se llegaron a entender entre jugadoras. Y ahora una vez más el equipo local con posesión de pelota. Jugando a los espacios, jugando a los toques. Se encuentra bien el salteo con Natalia Negro. Con ese intento de mano a mano, favorecía que le rebotaba a la jugadora de Platense.
Ya se prepara Asturiano para marcar este saque lateral. Le queda ahí. Maya Sims le pega, Magel la salva. Jessica Elía en una desatención que tuvo Asturiano. Sigue la pelota ahí, la vuelve a sacar. Nati Negro y ahora quería jugar la individual. Vicky Rodríguez. Se salvó Asturiano de un gol que podría haber cambiado todo. Se prepara la China, se prepara Flor Campos. También lo hace Belu Bianchi, que dialoga con C. Valeria. Jessie, ya encargada de iniciar una nueva jugada. La pone para Vicky Rodríguez, que se la deja a Melo. Melo que le empala para jugar con Nati. Se queda la caprichosa, el conjunto visitante. Recupera Asturiano y una vez más juega para Vicky Rodríguez. Rodríguez el balón. Cabrera que juega para que corra Majeiva. A trabar con un planchazo durísimo que recibe Melody Geller, que queda sumamente sentida. Tremenda fue la falta. Aún así no pide la atención médica Geller. Se lleva la tarjeta amarilla, la número 17, que ya le pide disculpas a Melo. Pero bueno, a las buenas siempre le pegan, las buenas son así. Pobrecita Melo. Qué grande y qué grosa que sigue dentro de la 40-20. Vicky. Parecía que ganaba el saque lateral. Y termina ganando Platense. El pedido de distancia de Magé. Vemos que se acerca Cabrera, que ya ofrecía la alineación. Massa que juega para Maya Sils. Y la paralela que anticipa Melody Geller para jugar para Vicky Rodríguez. Rodríguez que quería el taco para Campos. Se desentendieron entre jugadoras. Y ahora Cabrera marcada por Belu Bianchi. Sólida, la número 4. Y ahora el mal sacado de la jugadora con pasado en River Plate. Sale Vicky Rodríguez, ingresa la China. Y chocan los 5. Todas las jugadoras del banco de Asturiano, porque también este equipo es eso, es amistades, competencia, es reconocimiento hacia el buen trabajo del otro, es intensidad, es una familia, por sobre todas las cosas. Y ahora la paralela para que vaya la China, se queda con el balón, el pase que quería para Belu Bianchi. Comienzan a aplaudir desde la hinchada. Se ha entregado oficialmente el premio de los botines Nike. Cuando se viene Asturiano con Florencia Campos, que le quiere pegar, le queda a la China, le pega, le sacó con lo justo. Agustina Alcherzún defendiendo con gran habilidad el primer palo. Asturiano gana el saque de esquina. Se prepara Trinidad Quinta, se prepara Williams, se prepara Martín una vez más con este cambio de cuarteto que va a apostar Gesualdo Tita Borda. Bien, Flor. Campos que gana la pelota para dejársela a la China, que le pega. Y ahora se viene una vez más el calamar con Williams. Williams para Massa para Sils. Asturiano ordenado defensivamente, presionando cuando debe con el viaje de la pelota. Lograba la equivocación de Cabrera, que se lamenta mientras la China busca hacer este saque lateral. Una vez más la China, la lírica, juega la personal para que corra Melody Geller. Gana este saque de esquina, no. Termina perteneciendo a las manos de Agustina Alcherzún, que ya deposita el balón para Maya Sils. Sils con la caprichosa puesta a jugar con Quintas, recupera Melody Geller, que juega
de espaldas y con gran habilidad con la China. La China una vez más con el balón. Juega para la número 9, gran cortina hace con la número 15, amontonando jugadoras, amontonando rivales, desplegando magia, es lo que termina siendo Melody Geller. Asturiano que comienza a jugar a los toques. Mucha tranquilidad, como hemos visto, tratando de encontrar los espacios sin equivocarnos en cuanto a la precisión y demás. La balanza Belu Bianchi para que corra Campos. El pase finalmente va para la China. La China juega una vez más para Melody Geller. Geller y el filtrado para que corra la China queda en las manos de Oyarzunce. Cae recibe un golpe. Libre interpretación lo que acaba de ocurrir. Gana la falta la jugadora con pasado en asturiano. No sabemos si quedó dolorida, se acomoda la camiseta. Y ahora una vez más Platense que va a buscar la paralela. La experimentada pivot quiere girar. Traba con Melody Geller. Ganaba este saque lateral igualmente el equipo visitante. Klinker, y el balón choca, gana. Florencia Campos que se le deja a la China, se le terminó la 40 por 20, se lamenta la número 15, pero ahí está también el banco para levantarla. Policique que dialoga con Cleria, vemos por parte de ambos lados un cuerpo técnico movido, metido, dando constantemente indicaciones. El bochazo arriba para que la baje Quintas. Geller, una vez más con la pelota. Le queda ahora a la China que le pega cerca. Pasa del arco. El Calamar. Otra advertencia que está imponiendo Asturiano. Cuando parece que el arco no se abre. Cuando las llegadas comienzan a ser cada vez más. Cerca estamos de desahogarnos. Un poquitito más falta nomás. La China ahora que recibe con la balanza, gesto técnico para jugar una vez más con Belu que juega de giro. Queda la pelota corta ahí para que reciba Martín. Martín la termina despejando Campos, que pide disculpas. Roba ahora Florencia Campos sola, iba al piso para corregir su error. Martín sale, la China se prepara. Vicky Rodríguez aplaudida, se va por Policiquio, por el cuerpo técnico, por el banco. Geller ahora encargada de este saque de banda. Casi que del centro de la 40 por 20 juega ya para Belu Bianchi que se la deja a Florencia Campos. Campos y el balón encuentra el pase. Por poquito, por una cuestión de segundos. No estaba ahí Vicky Rodríguez. Buen intento igualmente de la pivot. Gran lectura de Campos. Quintas ahora que la aguanta el taco para Krimker. Krimker se va sola, le quiere pegar. Buen bloqueo de Florencia Campos, dejando la vida, anticipando, defendiendo, estando en todos lados. La número 14 saca una vez más la pelota, saca a Asturiano de peligro. Se lamenta Krimker que ya canta una jugada preparada. Va al anticipo Williams. La cucharita para Quintas, termina anticipando, pero le queda el rebote a Platense, pero ahora se queda una vez más Florencia Campos, la 14 que corre y va. Y el segundo palo lo encuentra, se queda con el balón. Agustina Oyarzún que deposita la caprichosa para Williams. Juega una vez más, reiniciando el juego, calmando las aguas, calmando las papas. Con Martín y Quintas. Mismas asociaciones que hemos visto a lo largo de todo el primer tiempo. Una vez más, Asturiano que recupera la pelota. Paciencia piden desde el banco. Geller, el pase que iba para Vicky, la pierde, queda ahora. Williams, la volada. ¿Cómo te explico? ¿Cómo lo describo? De Jessica Delía. 0-0 va parcialmente este partidazo acá en Vicente López, el clásico barrial, entre comillas, entre Asturiano y Platense.
por la última fecha del torneo regular, donde Platense debe ganar para ingresar a los playoffs, donde Asturiano quiere sumar para afianzar su confianza a lo largo de esta gran campaña que ha hecho. Una vez más, el equipo de Vicente López parándose de 4. La paralela que busca y encuentra Campos. La volea que se va por poquito por arriba de la número 14. Que por ahora, no sé qué opinarán ustedes, me parece que es una de las figuras que está teniendo este encuentro. Williams el balón. Encuentra una vez más a Cabrera. Bien y rápida el anticipo. Estaba Florencia Campos. Más ahí el balón, el pase va para Krimker. Krimker de primera, quiere encontrar a la jugadora número 4. Buena cobertura de Florencia Campos. Y yo me saco la galera con la número 14 en estos minutos de tanta intensidad, de tanta pasión, de tanto compromiso con esta camiseta. Una vez más tiene la caprichosa entre sus pies. Vemos el despegue de Natalia Negro, vemos cómo corre Melody Geller. La pelota va finalmente a Vicky. 0-0 va parcialmente este partidazo. Nati Negro que tiene el balón, la empiezan a presionar. Queda sucia la jugada, termina ganando el saque lateral asturiano. Melo. Y el pase para Nati que la frena de pecho. Parecía que tenía una buena recepción. Se le terminó la 40-20. Bueno, era el intento, aún así, de ambas jugadoras. Una vez más se encuentran en el salteo, aprovechando la cobertura de Geller para que no filtren a pivot como ha hecho Platense en todas sus inferiores, basándose en un juego rápido, físico y del enlace con pivot y la defensa pared, por lo menos lo que ha sido la tercera y la cuarta división. Nati ahora en busca de este mano a mano, ingresa al centro de la 40-20, encuentra a Juli, que anticipaba. Mayra Cabrera gana el saque lateral. El equipo de Vicente López, que ya pide la distancia y dialoga. 9 minutos, 10 segundos quedan de este segundo tiempo, de esta segunda etapa. 0-0 va el partido. Por ahora, cuando se viene, Nati Negro sale al anticipo. Krimker que dificulta el juego rápido. Parecía que era una tarjeta amarilla, así se debería haber dictaminado según el reglamento de AFA. No es lo que opina el juez de línea. Pero se acerca Juli, el puntinazo ahora le queda. A ver qué quiere girar, se cae. Termina perteneciendo la pelota a Asturiano una vez más, que sigue vivo, que sigue intentando, que está cada vez más cerca. Tiro de esquina, encargada Nati Negro para jugar para Geller y la zurda del puntinazo, que no prospera. Oyarzún ahora que busca la pelota y juega para su ala Majé, que va sola ahora para la pared, le encuentra la pared. Buena era ahora la defensa pared, pero sigue perteneciendo al Calamar. La pelota a la cortina ahora para que vaya sola Sils. La termina sacando Nati Negro. Anticipa bien Vicky, que se va sola. Le queda a Geller, que encuentra a Nati. Bien parada estaba Oyarzún, que ya deja la pelota para que se asocie Cabrera con Majé. Se cae Melody Geller. El puntinazo, por Dios. Gracias. Termina en las manos de Jessica Delía, que juega ya largo para encontrar a Juli. No es preciso ese pase. Queda en el piso Nati. Parece que le tiró. Es lo que le pide
a Vicky. Momento de recuperar el aire, de calmar las aguas, de dialogar entre compañeras también, ¿por qué no? Aprovechar para que queden algunas cosas más claras en jugadas que se dan. Salió Nati con gran desempeño en estos minutos. Ingresó una vez más Florencia Campos. Cabrera. Y el pase que encuentra con Maya Sils estaba bien ahí defensivamente, sólida como siempre. Melodiela con ese puntinazo que le quiere pegar. Por poquito no era un golazo, desplegando rivales como los tiene acostumbradas la zurda. Zurda mágica que tiene, por cierto. Y ahora Melo, una vez más, que camina con tranquilidad para encontrar a Juli, que le favorece el rebote. Como pivote queda, ¿para qué le queda? Florencia Campos le pega. Se queda la pelota, la arquera de Platense. Se prepara con pechera en mano. Luna, perdón. Queda sentida Maya Sils. Empiezan a reclamar desde la hinchada que pongan bien el tiempo, que lo frenen cuando se tiene que frenar. Sale Vicky Rodríguez, sale Juli, ingresa Belu Bianchi, ingresa Luna. Mientras la atienden a Sils, vamos a aprovechar para decirles que este momento lo auspicia LNS Sport. Nuestras camisetas, nuestros shorts son tan lindos y representan tantas cosas gracias a ellos. @lns.sport, www.lns-sport.com. Tiene que salir, ingresa Krinker, si no me equivoco, el juez va a dar un pique. La Tensa aún así sigue manteniendo la posesión de pelota, que juega ya para Martín, el pase para Krinker, era Massa. 7 minutos quedan de este partidazo, 0-0, parcialmente a hinchada llena. En un clásico más que nada. Donde se está disputando todo, se está dejando la vida. Esto me parece que es lo lindo del futsal, el folclore también, que representa jugar un clásico. Más en nuestra casa cuando se viene el chavo, le quiere pegar. Y se le escapa la pelota, le queda ahí. Se termina quedando para el infarto, para los aplausos del hinchada rivales. Orzún con la pelota, la taquicardia que no me deja hablar. Cerca estuvo una vez más Asturiano. Empiezan a gritar desde la hinchada, lo empiezan a insultar al juez. No sé qué es lo que ha sucedido, pero desde mi lugar de comunicadora social, en el cual me encuentro hoy en día como relatora, me parece que no está bien promover estos insultos, esta falta de respeto, sea un juez o una jugadora. No hace falta aclarar eso, obviamente, pero bueno. Hay que disfrutar del futsal cuando se viene el show. Juega una más para Melody Geller y la pelota, el pase va para Campos que camina, juega el pase de seguridad para Geller, que encuentra con el cachete a Luna, que se llevaba un patadón. El juez cree que le pertenece la posesión de pelota al equipo visitante y ahora Krinker, que entra pisada para jugar con Magela, pared que termina sacando Florencia Campos. Magé una vez más con la caprichosa entre sus pies, juega de memoria casi para Cabrera, que no puede sostener esa pelota. Y ahora la capitana, que juega una vez más para Campos, la número 14, que camina con el balón entre sus pies, la cortina de Belú. Parecía que anticipaba Krinker, sigue manteniendo la pelota Asturiano, el equipo dirigido por Polisiquio, que va a proponer ahora el pase para Campos. Termina
Sacando la Krimker cuando hay un saque lateral. 5 minutos, 15 segundos aproximadamente quedan de este partido. 0-0 va por ahora. Bueno, era el repliegue de Chahue que sacaba esa pelota de la cancha. Que estaba en movimiento Cabrera, que sostiene ese balón para jugar para Krimker. Krimker que se acomoda para pegarle. Se caía, el juez decía que había sido cuerpo, que había buscado el contacto. Empiezan a insultarlo desaforadamente algunos hinchas que estamos pudiendo visualizar desde la posición en la que nos encontramos. Y ahora, una vez más, Asturiano que propone, juega para... ¡El Chavo que le pega cerca! ¡Pasa del travesaño! ¡Cerca pasa del travesaño, por favor! Sigue siendo un 0-0. A lo injusto quizá, depende de la interpretación. Y por supuesto el equipo por el cual hinches. Lindo partido, lindo futsal se está desplegando acá en nuestro polideportivo en Libertador 1081, @Astur Futsal Fem, por si querés saber también cuando hay pedido de minuto. Minutos 34 quedan de este partido. 0-0 es el resultado parcial. La última arenga ya casi de Polisitio de Gleria hacia sus jugadoras. El diálogo con también los delegados por parte del Calamar, si no me equivoco. Heller y el acercamiento propone mano a mano, gana con gran eficacia. Siguen teniendo la pelota. Parecía que ganaba el lateral asturiano cuando iba fuerte y al choque. Florencia Campos que ya le da la mano a Williams. Encuentra el giro con Krimker. Buscaba el contacto, no le cree el juez, le pega en el pecho. Cabrera a Belubianchi, se quedó sin aire la capitana, se tira al piso. Se trata de reincorporar Belu, que recibió un puntinazo en la boca del estómago. Le aplaude la hinchada asturiana, le aplaude también un poco el banco. La paralela que va para Campos, que se le deja a Vicky. No perdura esa jugada. Y ya el Calamar que va a proponer una vez más con Cabrera en busca de esa pared que hemos visto a lo largo de los últimos minutos, más que nada. Nuevo saque lateral para el Astur. Nuestra primera que toca, que mueve. El pase que ahora anticipa. Flor lo sigue manteniendo. Ariadna Krimker que juega el mano a mano, va al piso, casi que estrolándose contra la pared. Flor para desviar de esa pelota.
Messi es la jugada que cantan desde la cancha. Al anticipo va Cabrera, el puntinazo va para Klimker, que le quiere pegar, se queda con gran seguridad Jessica de Liga, que deja que ambos equipos se acomoden para dejársela ya a Melody Geller. 3 minutos, 20 segundos quedan del complemento. El partido va 0-0 todavía en un clásico por donde lo mires. Williams que recibía el contacto, el juez dice que no, juega para Cabrera que le pega mordido porque ahí estaba Vicky Rodríguez. Geller y una vez más la posesión de pelota en su suela. 2 minutos 50. Mientras Geller sigue teniendo la pelota, encontraba a Rodríguez que se caía. Frenan el partido. El juez dice que hay una falta que le va a pertenecer a Asturiano, si no me equivoco, si no mal interpreté. Se mueve Cabrera en un duelo individual con Belu Bianchi. Oyarzún que va a apostar a abrirla una vez más para su ala izquierda. Y en este caso es Williams que va a jugar la paralela. Eso es lo que ya leyó Melody Geller cuando le favorece el rebote para que le quede Arianda Klimper, pero gana ahora en velocidad. Traba, Luchi gana y se va. Florencia Campos se cae. Que ahora sí gana la falta, la número 14, que le aplaude el juez. La hinchada de Platense, enfurecida con la decisión arbitral. Campos que lo dio todo en cada pelota, en cada minuto que le tocó disputar. Indiscutida figura de esta cancha, de este partido. Se lleva todos los elogios por parte de todo Asturiano. Melo ahora que la pisa, quería jugar cachetada, pero la intercepta Williams. Rápido, corregía Belu Bianchi. Jessy le da indicaciones a Flor de que no gire el balón, de que vayan a presionar alto con el viaje de la pelota en busca del robo, como ya lo ha logrado anteriormente. Encuentra ahora a Ariadna Klimker con un puntinazo, juega para Cabrera, rápido, corrige. Campos gritan desde el banco que era falta. Yo no vi contacto alguno. Querían encontrar a la pivot. En este caso estaba parada Williams. Y ahora una vez más Asturiano que va a salir desde el fondo. Campos y el pase para Melo. Melo con la caprichosa. La cortina de Belu. Melo que sigue teniendo la pelota. Juega para Campos que se la vuelve. Gran asociación de Asturiano para que la número 14 se sola el puntinazo. Que termina lejos. Dentro de lo que es cerca, obviamente. Valga la redundancia. El arco rival. Se levanta ahora la hinchada de Platense, festeja el banco. La equivocación. 1 minuto, 5 segundos quedan de este partido. Sale Belu, sale Jessy, Asturiano. Va a meter a la arquera jugadora en busca de todo. Flor. Y el balón, una vez más, su fiel amigo, es un gran cómplice. Melo que alinea. El pase va una vez más, abanicando para Campos. Campos sí, la pelota le queda ahora a Cabrera, van cuernitos. Se llevaba una patada. Melody Geller se choca con Vicky. Frenan el partido una vez más. Cuando empiezan a gritar cosas, no estoy muy segura de qué, prefiero no saberlas también. El juez dialoga con el cuerpo técnico y el banco de Platense. 50 segundos quedan de este partidazo acá en Vicente López. 40 segundos, mejor dicho.
con un Pulisic en busca de todo, con una superioridad numérica dentro de la cancha, con una hinchada llena, con muchos condimentos que hacen que vivir este clásico sea espectacular. Abanica una vez más la pelota Asturiano con la china, la número 15 que juega en segunda línea para Lula Porto, Lula, y el disparo la saca Oyarzún, que también ha hecho un partidazo bajo de los 3 palos, sacando buenos remates de Asturiano. Lula, ahora encargada del córner. 0-0 va el partido cuando quedan 30 segundos de este partido, con un arquero jugador en busca de todo. La china ahora con la pelota, se la pasa a Gómez, Gómez con Melo, pasa Gómez, se acerca la china, rebota en Williams. 20 segundos quedan para que finalice este espectáculo cuando tiene la pelota. Y que le queda Melo, le pega, se va por arriba, la chiflan. Y yo me pregunto cómo vas a chiflar a la mejor jugadora de todas. Es algo que todavía no logro comprender. ¿Cómo van a chiflar a Melo? Explíquenmelo, ¿cómo la van a chiflar? Últimos 15 segundos, cuando la posesión de pelota le pertenece al Calamar. Se prepara Oyarzún con la pelota en sus manos, la hinchada de Asturiano también cantando, pasa Williams, el pase que va para ella. Le queda ahora a Sils, que le pega, la saca Jessica Delía cuando se termina este partido. Segundos quedan de este clásico, cuando hay un tiro de esquina que le pertenece a Platense. Williams encargada de este córner que anticipa Melo Dieler, le queda ahí Luchi, se va sola Florencia Campos. Parecía que recién era falta, pero ella sigue, la número 14, cuando ha finalizado este partido 0-0. En lo que ha sido un espectáculo, yo les agradezco a todos por estar prendidos a esta transmisión. Me quedo con el abrazo de Bianchi, me quedo con el abrazo de Campos, con Oyarzún. No se olviden de suscribirse, activar la campanita, de seguirnos en nuestras redes sociales, @AstroFutsalFem. Nos vemos la próxima. Listo.